solicite la aplicación de esta jurisprudencia. Reitero, lo vamos a volver a ver en un punto más adelante. El programa hace distinción entre derecho y ley. Esta es una distinción dialéctica, casi filosófica, hoy en día. Yo les hablé en la clase pasada, la quedó lejos en el tiempo. Vamos a recordar rapidito las dos grandes escuelas que habían surgido, el positivismo, el justnaturalismo. El positivismo o normativismo, que decía que lo único que importa es la norma, lo que la ley dice es y no se discute. Si yo le dije el ejemplo, si la norma dice que este pupitre es una persona, es una persona. Esto rigió hasta mediados del siglo XVIII, hasta el siglo XIX y hasta casi siglo XX. Pero en determinado momento apareció uno que se llamaba Santo Tomás de Aquino, jurista, filósofo, sacerdote, que comenzó a poner en duda, en jaque esto, y dijo, no, esa norma que defienden los normativistas es la creación del hombre, y como tal es falible, es pasible de ser manejada con intereses. Hay legislaciones en el mundo que parecen inexplicables y qué sé yo, hay normas en el mundo que maltratan a las mujeres, allá por los musulmanes, por ahí, las mujeres son castigadas libremente, apedreadas en caso de condenadas a muerte en caso de adulterio, y es la ley la que lo permite, y nosotros evidentemente estamos muy lejos de una situación como esa, pero sería ley, sería justo. Es lo que enfrentó Santo Tomás de Aquino, mucho después de Santo, diciendo, no, acá el derecho es una herramienta del hombre, al servicio del hombre, debe estar inmerso en una norma superior, la ética, la moral, y debe servir para el bienestar de las personas. No solamente quedar al libre albedrío de quienes hacen las normas y porque ellos lo dijeron ya se aplica y los demás cumplir calladitos. Obviamente que esta segunda posición, el justnaturalismo, es el que triunfó. Y recién hablábamos un poquito de esto, cuando dijimos que los grandes principios internacionales de los derechos humanos, al volcarse hasta las leyes inferiores del país, significan ni más ni menos que eso, es decir, un derecho superior, un derecho que va más allá de la norma estrictamente escrita por los legisladores, y que es la que se impuso, y por eso, por ejemplo, tenemos en Argentina el sistema de revisión de la norma. Una norma, porque es norma, no significa que no sea modificada o hasta tildada de inconstitucional. Puede perfectamente haber una norma con un artículo o toda la norma que pueda ser atacada porque va en contra de los principios de la Constitución, y así se va a establecer y se va a estar aplicando. Porque hay un interés superior, no es la norma lo que importa, sino la finalidad y aquello que la norma protege. Es el triunfo del justnaturalismo sobre el normativismo. Entonces, cuando hablamos de derecho, el derecho es todo, es el macro, es el cielo, como yo le decía cuando hablamos de derecho objetivo y de derecho subjetivo. Todas las leyes, todo el derecho, todo el conjunto de reglamentaciones que nos dan derechos y nos asignan obligaciones, constituyen lo que se llama derecho. Pero la ley es una parte minúscula de cómo ese derecho general, global, un concepto marco superior, dentro del cual el ser humano está metido, ese paraguas protector del ser humano, cómo se ve afectado el ser humano por eso que decíamos en el cielo raso, ¿se acuerdan de la primera clase? A través de una ley. Es decir, la ley es la sumisión como un embudo que termina en una pequeña legislación que se aplica a cada uno de nosotros. Esta pequeña ley que se aplica se llama ley, que forma parte de algo superior, que es el derecho como concepto global, donde están todos los principios generales, derechos humanos, la equidad, la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, todo lo que es la protección del más débil, etcétera. Esa es la diferencia entre derecho y ley, que es lo que vamos a estudiar precisamente acá. Estamos hablando de la ley, esa herramienta que nos basta a nuestra persona lo que es un derecho general con un montón de normas, muchas de las cuales no se nos aplican a nosotros porque no estamos en el grupo etario que esa ley regula. Por ejemplo, entre ustedes habrá muchos solteros, bueno, las leyes conyugales no se les aplicará. Habrá algunos que son jubilados, las leyes de jubilaciones a los que no están jubilados no se les aplicará, pero todas esas leyes conforman el espectro superior, el paraguas,
Y de ahí, por el embudo, le tocará a cada uno la que le toca por su situación frente a la legislación, frente al Estado. Y es lo que vamos a estudiar después cuando veamos los atributos de la persona humana. Bueno, los atributos son el nombre, el domicilio, la capacidad, el patrimonio y el Estado precisamente eso. ¿Cuál es mi posición frente a las 200.000 leyes que hay? Y a mí se me aplica esta y esta. Esta no porque no soy jubilado, esta no porque soy soltero, esta no porque soy menor, esta no porque soy discapacitado, esta. ¿eh? Volveremos después cuando hablemos de Estado y los atributos. Entonces, nuestro Código Civil y Comercial comienza, obviamente, con un artículo que ustedes sabiamente ya sabrán el número, eso lo habrán estudiado, pero nuestro Código Civil y Comercial comienza con el artículo número 1. No pido que lo hayan leído, pero deben saberlo. Bueno, ¿por qué es tan importante este artículo? Porque este artículo lo que hace es marcar un poco el ámbito de aplicación de la ley y dónde se aplica, a quién se aplica, etcétera, etcétera. Que vamos a volver sobre él dentro de un rato para no perder tiempo. Cuando hablemos también de las costumbres y todo eso, vamos a volver sobre el ámbito de aplicación de la ley. Concretamente, ¿qué es la ley? Todos tienen idea. Sin embargo, yo le pregunto y van a empezar a estudiar cómo clasificar. Cualquier clasificación es correcta. Lo importante es, por ejemplo, una de las clasificaciones más antiguas, que era la de Suárez, filósofo, decía que es el precepto común, justo y estable, suficientemente promulgado. Es decir, precepto común, porque se aplica a un conjunto de personas que están en la situación, justo, hablábamos del valor justicia, de un naturalismo, que la ley tenía que ser justa, tenía que estar dentro de la ética, la moral. Recuerda que le mencioné en la primera clase la teoría tridimensional de Goldschmidt. Bueno, incluía conducta, norma, y Goldschmidt le agregó la tercera pata, por eso la tridimensional, de que era, además debía ser justa. Por eso una ley, aunque sea ley, como los normativistas decían, está sujeta a un control y una revisión, y si hay algo que va en contra de la Constitución, deja de ser justo y deja de ser aplicable. Es decir, concepto común, justo, estable. ¿Qué significa eso? Que una ley perdura en el tiempo hasta que se la modifique o se la derogue. Es decir, hasta que con todo el proceso que dio nacimiento a la creación a esa ley, el mismo procedimiento deberá darse para modificarla, para dejarla sin efecto, crear una nueva. Es decir, es algo fijo, estable, que la comunidad toda tenga perfectamente claro conocimiento de cuáles son las normas o el marco dentro del cual nos movemos en nuestra vida de relación. Suficientemente promulgado tiene que ver con lo que vamos a ver después, cómo se sanciona, cómo se hace una ley. Una ley no puede ser creación de un sujeto, como si sucede, por ejemplo, en los gobiernos de facto. Los gobiernos de facto, al no haber poder legislativo, no haber división de poderes, el que ejerce el poder ejecutivo del país directamente establece un decreto y, bueno, y se aplica. No, eso no es derecho. Podrán aplicarlo por la fuerza, pero ni bien caiga el régimen, caen esas leyes porque no son suficientemente promulgadas. Eso en cuanto a un breve concepto de lo que, como yo le dije en la primera clase, algún día alguien vivía solo, el día siguiente empezó a tener un grupito de vecinos que nos vamos a organizar, ¿no? Como dice la canción, si nos organizamos, bueno, esta vasija de barro es mía, no me la toques, yo no voy a tocar la tuya. Y bueno, algún día alguien dijo, bueno, vamos a dejarlo por escrito, surgió la ley, y la ley así llega hasta nuestros días con todo esto que ustedes están teniendo que estudiar ahora. Tiene caracteres. ¿Cuáles son los caracteres de la ley? Primero, como dijimos, es obligatoria. La ley es obligatoria, significa que hay que cumplir o cumplir. No te preguntan si estás de acuerdo o no. O sea que la ley es heteróloga, te la imponen de afuera, mientras que las normas de la moral son homólogas, dependen de mí. Que yo pague el alquiler no depende de mi voluntad, pero que yo le dé el asiento a una señora anciana en el colectivo sí depende de mí, porque una ley moral que la tengo que tener que asumir como propia yo, entonces yo le doy el asiento a la señora porque considero que así debe ser. Bueno, la ley es obligatoria, no se puede discutir su aplicación.
También es general, es decir, se aplica a un número indeterminado de personas para todas aquellas que estén dentro del marco de las situaciones que la ley regula. Jubilados, por ejemplo. No se le va a aplicar a los jóvenes, se le va a aplicar a aquellos que se han jubilado con las condiciones que la ley establece, por ejemplo. Bueno, el valor justicia, lo venimos mencionando hace rato, la ley tiene que ser justa, para eso existen los sistemas de control y de revisión, de constitucionalidad de las leyes, y por último vamos a decir que debe ser auténtica, tiene que ver con su formación. Una ley tiene que estar promulgada de manera correcta en base a lo que la Constitución establece. Después vamos a ver cómo se hace esto. Respecto a la ley, también la ley, lo que hablamos de fuentes formales y materiales, también se traslada a la ley. Dijimos que es la principal fuente de derechos y obligaciones, pero no la única. Así como hay fuentes formales y materiales, también hay leyes formales y materiales. Esto lo van a encontrar, ley en sentido formal y material, lo van a encontrar en Rivera, en la página 56. La ley en sentido formal, igual que la fuente, reitero lo que dije hoy, va a ser aquella ley que cumplió con todo el procedimiento de la Constitución. Es una ley que cumple con la forma de sanción y promulgación de las leyes. A su vez, esa ley puede tener, normalmente la tienen en su gran mayoría, 95%, son leyes formales y materiales, porque pues son leyes que crean derechos y obligaciones para los ciudadanos que están dentro del grupo al cual esa ley se está refiriendo. Es decir, tienen el contenido material que es crear derechos y obligaciones, y a su vez tiene la forma de la Constitución. Pero hay otras leyes, y estas son formales y materiales. Hay otras leyes que son solamente formales porque no tienen esta materia de crear obligaciones para todos. Son leyes que se refieren a un caso puntual, para que entiendan más fácil. Por ejemplo, una ley que ordena poner monumento a San Martín en una plaza de Capital Federal. O una ley que ordena otorgar una pensión graciable a la viuda de un héroe de guerra, por ejemplo. Esa es una ley formal porque cumplió con todo el procedimiento de la ley, pero no crea derechos y obligaciones para un grupo de gente, sino por una situación puntual, por una situación, que en este caso, favorecer a la viuda de un héroe de guerra, que le damos una pensión vitalicia de por vida, etc. Es decir, esta segunda ley va a ser formal, pero no va a ser material. ¿Entienden la diferencia entre formal y material? Y va a haber leyes que son materiales, pero no van a ser formales. Y cuando digo ley, no me refiero a la ley concretamente de la emanada de Congreso, sino como norma de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, un decreto. Un decreto no es una ley. Por lo tanto, no va a ser una ley formal, no va a pasar por el Congreso con las etapas que vamos a ver después. Sin embargo, es un decreto que el presidente, por ejemplo, ahora está tan de moda, el decreto de necesidad de urgencia del presidente de estos momentos que está en receso del Poder Legislativo, por cuestiones obvias, eso también va a crear derechos y obligaciones. Todos estamos obligados a quedarnos en casa por un decreto, no es una ley. Bueno, esa va a ser una ley material, pero no formal. ¿Por qué? Porque no tuvo la forma de la ley. Estos decretos de necesidad de urgencia lo van a estudiar después. Cuando funcione el Congreso tendrán que ser ratificados por el Congreso. Pero eso es otro tema. Lo importante es de dónde sale el origen de nuestras obligaciones. Hoy estamos todos cerrados en casa porque por una ley, no, por un decreto, que vendría a ser una ley en sentido formal, en sentido material, pero no formal. Reitero, Rivera, página 56. Las leyes están en sentido material y en sentido formal. Es decir, para concretar más la diferencia entre ley formal y material, la ley que es exclusivamente material le falta el principio de generalidad, perdón, a la ley que es exclusivamente formal, sin materia, es decir, sin obligaciones para todos los demás, le falta uno de los caracteres que mencionamos recién, el de la generalidad. Porque esa ley que otorga una pensión a la viuda de un héroe de guerra no es general, no es para toda la población, es para esa viuda nada más. Esa es la diferencia esencial. ¿Va a ser obligatoria? Sí.
¿Va a ser justa? Sí. ¿Va a ser auténtica? Sí. General, no. Entonces, no es una ley en sentido igual que las otras, con sentido material, sino va a tener la forma, pero no va a ser material. La diferencia está en la falta de generalidad. ¿Cómo se clasifican las leyes? Y la clasificación de la ley, además de esta en sentido material, en sentido formal, hay otra clasificación que se llama leyes imperativas y supletorias. Rivera, página 57, está un tema atrás de otro. ¿Qué son las leyes imperativas y supletorias? Las imperativas son aquellas que se aplican independientemente de la voluntad de los sujetos. Es decir, la ley establece una obligación, un derecho, y se cumple. No está en discusión ser modificado por la voluntad de las partes. Pero, como yo le dije, el derecho es amplio, el derecho es uno solo, no hay compartimiento de estanco. Este mismo Código Civil se va a aplicar a todas las otras ramas del derecho privado. Nosotros estamos en parte general, después te van a tener obligaciones, contratos, reales, familias, y lo que estudiamos hoy se aplica a esas 4 divisiones posteriores también. Por ejemplo, contratos. La materia contractual, así como yo decía que la ley es la principal herramienta donde surge nuestro derecho y nuestra obligación. La materia contractual es probablemente la que tenga un 50% de aplicación del código. Dejaremos un 80% para el derecho de familia y un 10% para reales y un 10% para obligaciones, pero el mundo del contrato es donde más se relaciona día a día las personas. Nosotros dijimos que el derecho era la regulación de las conductas intersubjetivas, con muchas otras cosas hablarían otros, pero concretamente es eso, poner orden en la sociedad, es decir, cómo yo me voy a vincular y de qué manera una de las que más se utilizan a través del contrato. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte contractual tiene un principio, que es el principio de voluntad, el principio del respeto o la libertad de la voluntad del individuo. Es decir, la parte contractual, van a estudiar en contrato, otorga a los contratantes un amplio margen de regular como ellos deseen su relación. Ahora, una vez regulada por ellos que fuera, deben ajustarse a ella como si fuera la ley misma. Es decir, yo tengo derecho para, con la contraparte de mi relación jurídica, a establecer las relaciones que nosotros queremos. Somos creadores de derechos, para nosotros dos, no para los demás. Pero esa relación creada por nosotros y escrita, después tendrá que ser cumplida a rajatabla, porque esa va a ser la ley que va a regir nuestra relación. Ese principio de la libertad, de la voluntad del individuo, significa ni más ni menos que hay algunas partes de las leyes imperativas, que no son obligatorias, que las partes pueden en sus relaciones contractuales, dejar sin efecto y establecer algo distinto a lo que la ley dice. Entonces verán, entonces, ¿para qué dice la ley lo que dice? La ley dice lo que dice porque va a tener importancia y va a ser de aplicación cuando las partes nos digan lo contrario. Y me adelanto un poquito en la orilla. El punto 6 habla del modo de contar los intervalos del derecho. Después vamos a ver cómo se cuentan los intervalos del derecho. Bueno, este es, por ejemplo, supletorio este tema. Yo en un contrato puedo establecer que los intervalos de derecho se cuenten otra vez. Por ejemplo, que mi contrato termina a las 3 de la tarde del día 10 de enero. El código no dice eso. Pero como es supletorio, yo puedo modificarlo. Yo puedo decir, establezco un contrato que termina a las 3 de la tarde del día 10 de enero. Ahora, si yo no digo nada respecto al cumplimiento de los plazos de mi contrato, se entiende que estoy aceptando lo que dice el Código Civil y que los modos de contar los intervalos de derecho en esta relación creada por nosotros va a ser como dice el Código Civil, que actúa supletoriamente, es decir, va a suplir nuestro silencio. No es que como nos describimos nosotros cómo va a ser, es algo que queda sin legislar o una laguna o vacío, no, está legislado. Supletoriamente el código dice, si vos no decís nada distinto es porque estás aplicándome a mí, dice el código. Esas serían normas imperativas y supletorias. Pero reitero, esto es para el ámbito contractual. Por ejemplo, en familia, yo no me puedo casar y firmar un contrato condicional y decirle que el día que nos separemos no le voy a pasar alimento por mis hijos. Eso es algo imperativo.
no puede ser dejado sin efecto por las partes de un contrato. Mucho se discutió el tema de que en moderno, seguramente algunos estarán al tanto, de los contratos prenupciales. Cuando se quería casar a alguien que tenía mucha plata y le quería ofrecer a la señora, firmó un contrato prenupcial de que después que nos separemos, te toca 100 lucas por mes y terminó la cuestión. En principio, nuestro código civil anterior establecía todo, el actual también establece cómo se realiza la separación de bienes, divorcio, etc. En familia, pero nuestro código sí aceptó eso. Ahora está establecido, se puede establecer contratos prenupciales de cómo hacer la relación de bienes el día que el vínculo conyugal se termine. Lo importante es que ustedes comprendan las leyes imperativas son obligatorias y las supletorias son algunas pequeñas partes del Código Civil que está ahí para ser aplicado cuando las partes no lo hubieran modificado, que son, o sea, no es algo que es desconocido, eso está todo estipulado, lo que es supletorio y lo que es pétreo, diríamos, no se puede modificar. No es que yo decido qué parte es imperativa y qué parte es supletoria. Ya está, y lo vamos a ir estudiando cada vez que veamos. Vamos a ver, esto podemos modificarlo, esto no. Aparte, una cuestión lógica, si yo le pregunto a usted, el tema de los alimentos en familia es imperativo o supletorio, supongo que todos van a contestar imperativo, no van a dejar eso liberado al criterio de dos que se casen, fijar si van a pasarse o no alimentos después. Bueno, eso respecto a las imperativas y supletorias. En el artículo 2599 del Código Civil y Comercial, y esto lo menciono para que tengan conocimiento, lo van a estudiar en internacional, habla de leyes internacionalmente imperativas. Y les leo para ganar tiempo. Las normas internacionalmente imperativas, dice este artículo, o de aplicación inmediata del derecho argentino, se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del derecho extranjero elegido por las normas del conflicto